Estamos compartiendo los secretos de la Kabbalah. Muy buenos días, oyentes de Radio Dakota. Aquí nuevamente en un nuevo miércoles de mañana, compartiendo con ustedes los secretos de la Kabbalah, junto aquí con Javier a mi lado. Buen día, Javier. Buen día. Javier, hoy vamos a estar haciendo un programa puntualmente de la energía de la semana. Como solemos hacer todos los lunes, nos juntamos con nuestro grupo a estudiar, y hoy podemos hablar un poco de la energía de la semana. ¿Qué podemos contarle hoy a nuestros oyentes? Bueno, tenemos una semana que es especial. ¿Por qué? Porque en primera instancia tenemos que la totalidad de esta semana transcurre en los primeros 9 días del mes de Av o el mes de Leo, y estos primeros 9 días de este mes, que lo rige el Sol, son tradicionalmente conocidos dentro de lo que es tanto la Kabbalah como la tradición judía, como los 9 días más negativos del año, ¿sí? La tradición los considera 9 días negativos, y hay una serie de tragedias y eventos que sucedieron a través de la historia que, digamos, podrían justificar que fueran de esa manera o fueran considerados de esa manera. Pero la Kabbalah siempre nos dice que donde hay mucha oscuridad es porque también está la capacidad de revelar mucha luz, ¿sí? Entendimos cabalísticamente, aquellos que han tomado el curso de iniciación, el cual está disponible en forma gratuita en nuestra página web. Hay 9 clases, 9 programas de radio que aparecen en kabbalahaplicada.com, que están identificados como curso de iniciación a los secretos de la Kabbalah, y hay 9 clases. Una de las principales bases del estudio de la Kabbalah es entender que el mal no existe. Pero ¿cómo? ¿Hay cosas malas en el mundo? ¿Hay, sí, positivo, negativo? No. La Kabbalah nos dice no hay mal, ¿sí? Hay en esta existencia en donde nosotros estamos, hay solo luz, y la luz está revelada o está oculta. Este famoso, Javier, como lo hemos estudiado, si se quiere, energía o este oponente, esto que alimentamos, justamente iba a esa la pregunta, lo alimentamos nosotros, es algo que nosotros somos los generadores de esa energía que llamamos oscuridad, en esta semana oscuridad. De alguna forma sí, tenemos que entender que ese oponente, para aquellos que a lo mejor no han tomado el curso de iniciación y se están preguntando a qué nos referimos con este oponente, estamos hablando de esa fuerza interna que las religiones le han llamado a través de los tiempos el diablo, Satanás, Satán, ¿sí? Pero ese concepto de Satán no es un personaje mitológico rojo ¿sí? prendido fuego con un tridente, sino que es esa energía. A ver, creo que con esto la gente lo va a identificar fácilmente. Es esa energía que no te deja hacer lo que sabes que es bueno hacer en tu vida, que tenés ganas de hacer, pero no tenés la fuerza para hacerlo porque hay algo que te lo impide. Es esa energía que te lleva a comer la torta de chocolate cuando estás en medio de una dieta. Que no te deja levantarte a la mañana, que te deja hacer fiaca, que no te deja ir al gimnasio, que en el trabajo que te hace prender un cigarrillo más, y sabes que no es lo que deberías estar haciendo, pero hay como una fuerza y es interna. Ahora, esa fuerza interna no deja de ser otro aspecto de luz oculta, ¿sí? Porque nosotros sabemos que cuando haces la restricción de no comer esa torta de chocolate, cuando no prendés el otro cigarrillo, cuando decidiste dejar de fumar, cuando te levantás a la mañana y vas al gimnasio, sentís una revelación de luz, sentís energía, te sentís contento, te da satisfacción saber que pudiste conquistar ese desafío. Le ganaste a esa fuerza. Le ganaste a esa fuerza, con lo cual, ¿qué quiere decir le ganaste a esa fuerza espiritualmente? Revelaste una parte de luz
propia que estaba oculta. ¿Bajo qué estaba oculta? Este velo que se llama, como código, como nombre código, se llama Satán, ¿sí? No es ese personaje. Ahora, hay que entender que este es un mundo de energías, donde todo funciona con energía, con lo cual, si cada uno de nosotros tiene un oponente, la suma de todos nuestros oponentes hacen a una entidad, ¿sí? A una energía que es, es la que uno ve cuando sale a la calle y ve a un montón de gente reactiva tratando de llegar al trabajo, peleando si el día de un embotellamiento o algo, y uno ve la reactividad de toda la gente junta, que inmediatamente se potencia. Es porque cuando mostrás tu oponente en un medio en donde hay mucha gente que muestra a su oponente, esa fuerza cobra masa crítica, ¿sí? De la misma forma que cobra masa crítica cuando dos personas se ponen a meditar, sí hay ruido afuera, ¿sí? Hace poquito tuve la grata experiencia de participar en una meditación, no una meditación, un proyecto, una actividad de respiración y de tranquilizar la mente con la gente del arte de vivir. Y uno si uno lo hace solo, si uno va y se sienta en el planetario, ¿sí? Al lado de la calle, ¿qué es? Sarmiento, ¿no? Sí, ¿sí? Sarmiento. Escuchás los autos y escuchás, ¿sí? Es difícil concentrarse. Sin embargo, cuando tenés 1000 personas sentadas en silencio, respirando, meditando, de golpe ya no se siente tanto esos autos, ya no se siente tanto lo que te disturbaría en otro momento. ¿Por qué? Porque en realidad, al dejar aflorar la parte espiritual, o por lo menos aplacar al oponente en ese momento, y un montón de gente haciendo lo mismo, también forma una masa crítica que se potencia. La idea de lo que nosotros hacemos, que es enseñar Kabbalah públicamente, de esta manera gratuita, en la radio, y de no limitar que el estudio de la Kabbalah tenga que ver con que tengas el dinero o no para poder pagar una clase, tiene que ver con que realmente queremos un mundo a donde haya más gente a nuestro alrededor que tenga que sepa controlar a su oponente, que esté aplacando aquella energía que hoy llamamos oponente, o aquello que llamamos reactividad, y revelando luz, y revelando la luz que su luz propia potencia, y a tu alrededor hay esa energía que generalmente a veces uno conecta, uno está con gente en medio ambiente, con personas en el trabajo, con amigos, en donde siente esa energía, llamémosla positiva, que es revelada y que nos estabiliza y que nos permite, por supuesto, sortear los desafíos. ¿Por qué esta semana es una semana en donde hay más desafío frente a esta energía? Porque históricamente ocurrieron eventos en donde una masa crítica de gente falló en su capacidad de demostrar dignidad humana, en su capacidad de mostrar compasión hacia los demás, de pensar en los demás. Toda esta historia empieza con una historia bíblica que aparentemente es media ridícula. ¿Sí? Moisés sabe que va a tener que entrar a la tierra de Israel después de haber sacado al pueblo hebreo de Egipto. Los lleva por el desierto durante 2 años y en el segundo año llegan, digamos, al borde de donde podría ser, no sé, 2-3 días más de caminata y llegar a la tierra de Israel. Y envía emisarios, envía gente que vayan a ver cómo es la tierra. ¿Y a quién envía? Envía a los líderes. Y los líderes, cuando llegan a este lugar, se dan cuenta que todo ese liderazgo, todo eso que ellos tienen para el lugar que tienen socialmente en su comunidad, es muy posible que lo pierdan una vez que entren a la tierra de Israel. Y hoy vamos a hablar un poquito también de qué quiere decir salir de Egipto, pasar por el desierto, entrar a la tierra de Israel, ¿sí? Porque no se trata de una historia de algo que le ocurrió a un pueblo hace 3.500 años, sino se trata de un código que es una enseñanza para nosotros hoy. Entonces, ¿qué hace esta gente?
al darse cuenta que van a perder el estatus, que van a dejar de ser los príncipes de cada una de las tribus, o que no van a tener la relevancia que tienen, porque al entrar a Israel pueden visualizar de que se va a constituir un reinado, y va a haber un rey, y va a haber un templo en Jerusalén. Iban a perder su estatus, su por decirlo de estatus, alguna manera. deciden volver y hablar de manera negativa respecto a la tierra y tratar de que tal vez no es la mejor idea ir a ocupar esta tierra. Y otra vez, ¿qué es lo que están haciendo? Están interponiendo su propio deseo de satisfacer su ego versus el bien común, y lo que terminan haciendo es logrando un juicio de esta manera. Según lo que nos cuenta la Biblia en el Antiguo Testamento, Dios se da cuenta que esta gente que salió de Egipto no está en el nivel espiritual para poder entrar a su tierra prometida, y decide que toda la generación, todo aquel que era mayor de 20 años al salir de Egipto, tiene que morir en el desierto para que sea una nueva generación de gente libre la que entre en esta tierra prometida. Y no es menor este tema de la conciencia de gente libre, ¿sí? Y eso termina haciendo que tengan que estar otros 40, 38 años más en el desierto vagando durante ese tiempo. ¿Qué día ocurrió esto? El día 9 de Av, el 9º día del mes de Av. Y de ahí en más ocurrieron un montón de la destrucción del primero y el segundo templo. La firma del decreto de la Inquisición fue firmada el día 9 de Av. La resolución final de la SS del Tercer Reich también fue firmado el día 9 de Av. Es decir, quedó identificado, marcado, por decirlo de una manera, en el calendario o en un momento del tiempo, en este, como decimos siempre, esta espiral que es la vida, quedó circunscrito a un lugar en donde hay oscuridad, hay mucha energía que está oculta. ¿Y cómo, por qué termina? La pregunta es también, ¿por qué este día 9 de Av? Porque los cabalistas nos explican que el mes de Leo, el mes de Av, que es regido por el Sol, su energía está dada vuelta. Invertida. La mayoría de los otros 11 meses del año tienen su periodo más positivo en los primeros 10 días, ¿sí? Que es lo que correspondería a la columna derecha. Y por el tipo de secuencia, aquellos alumnos que hace más tiempo que están estudiando Kabbalah van a entender qué es lo que estoy diciendo. Los demás los invito a que empiecen a venir una vez por mes a la conexión de la luna nueva del mes, y la información respecto a la luna nueva que hacemos, a la conexión con la luna nueva, la pueden encontrar todos los meses en nuestra página de Facebook, Kabbalah Aplicada, con una sola K. Sabemos que todos los meses tienen una particular secuencia del nombre Yud-Kei Vav-Kei, y el mes de Av lo tiene invertido. No voy a entrar ahora en los detalles, lo explicamos todos los meses. Este mes lo tiene invertido. Por otro lado, este mes está controlado por el Sol, ¿sí? Y no solo que es el astro rey y es el que más luz tiene. Si nosotros entendemos que no hay negativo y positivo, que negativo quiere decir la luz está oculta, en el mes en el que la fuente de luz física del mundo, de nuestro sistema, controla a un determinado mes, la luz que hay para revelar o para ocultar va a ser mayor. A eso se potencia que el mes de Leo es controlado solo por el planeta, por el Sol, a diferencia de otros meses del año que comparten la energía de su planeta regente con otros, ¿sí? Qué sé yo, Sagitario y Piscis comparten a Júpiter, ¿sí? Entonces la energía de ese planeta está diluida en dos signos. Acá tenemos como planeta al más potente de los planetas, y todo concentrado en un mes. Entonces el periodo de 10 días, que es el negativo, por decirlo de alguna forma, donde se oculta la luz,
va a ser el de mayor ocultamiento de todo el año. Por eso, en estos primeros 9 días es que la energía es tan pesada o tan tal vez difícil de manejar. De hecho, el Ari, Rabbi Yitzhak Luria, un gran cabalista, quien tuvimos su energía con nosotros este lunes pasado, nos explica que hay una especie de capa de ozono espiritual, de la misma forma que si la luz del sol impactara directamente sobre la Tierra, sin la capa de ozono nos quemaría y acabaría con la vida en la Tierra. Hay una capa de ozono espiritual que se conoce con el código, con el nombre Shejinah, que durante estos días, estas 3 semanas que estamos transcurriendo y especialmente estos 9 días, está en dormita, es el código que utilizan en arameo, está adormecida o está no filtra la luz del sol, ¿sí? Espiritualmente, ¿no? La luz hay como el sol, luz directa, sol directo sin protección de las capas de ozono que en realidad alejan estos rayos ultravioleta. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Dijimos de que algunas de los eventos más negativos que han ocurrido en la historia han ocurrido en esta época, pero ¿por qué? No es que simplemente aparece alguien y decide. De hecho, los 2 eventos más trágicos que han ocurrido en este periodo son la destrucción 2 veces de la ciudad de Jerusalén y del templo, y la ocupación de esa tierra. Y es muy interesante porque el Talmud, que es, digamos, uno de los principales cuerpos de sabiduría dentro del judaísmo, claramente dice que el cuchillo que mataba a la gente en Jerusalén era el romano, pero la mano que movía ese cuchillo era el odio gratuito que había entre las personas. Es decir, en un lugar en donde hay falta de interés por el otro, falta de tolerancia, envidia, odio entre las personas, cuando llega esta energía de este mes, ocurren este tipo de tragedias. Si la gente está en armonía y en unidad, puede ser 9 de Av, puede estar alguien tratando de atentar contra el mundo entero y no podría tener éxito, porque contra la humildad, contra la compasión, el respeto y la unidad entre las personas, no hay posibilidad que la luz pueda ser ocultada, ¿sí? Para que alguien pueda hacer algo negativo contra los seres humanos, necesita poder ocultar una cierta cantidad de luz, y para hacer eso necesita lo que cada uno de nosotros, a través de nuestro oponente, cuando fumamos ese otro cigarrillo, cuando le gritamos a alguien, cuando hacemos otro cortocircuito, alimentamos a esa clipá, a esa capa oculta. Esa capa que sirve para ocultar a la luz. Se ¿sí? potencia en este mes. ¿Cuál sería se potencia la negatividad o alimenta, si se quiere, cuando yo estoy reactivo o no estoy reactivo, y esa energía que está existente en esta semana, en este mes, me vuelca hacia ese lugar? Bueno, porque es un mes intenso. Contabas de la historia en donde había esa discordancia entre lo que sucedía en esa era, en esa época, frente a los romanos y frente a lo que las personas entre sí mismos les tocaba vivir o vivían de esa manera. Sí, es porque tenemos que entender que el romano, tu jefe, la política de gobierno, lo que sea, es simplemente un ejecutor de un juicio, pero quien recibe el juicio es quien generó esa apertura, ¿sí? para que esa luz se oculte en su vida. Entonces, y existe una cosa que se llama Tikkun Olam, corrección global, que tiene que ver con un grupo de personas que se potencian, que generan una masa crítica, en donde lamentablemente muchas veces mucha gente cae en la volteada, por decirlo de alguna forma, porque se convierte en la conciencia colectiva de esa ciudad, de ese pueblo, de ese país. Ya hemos hablado en otras oportunidades
la opinión cabalística de cómo se cambia un país, ¿sí? Que no es cambiando la dirigencia política, sino la conciencia de su pueblo. Pero bueno, en definitiva, y lo que hablábamos anteriormente es que si existe conocimiento, si existe el deseo de unión, estos juicios no pueden ocurrir. Otra vez, la idea de nuestra organización de enseñar Kabbalah en forma abierta tiene que ver específicamente con eso. No es estamos tratando de que nuestra organización sea grande y poderosa. No, estamos tratando de que haya la mayor cantidad de gente posible que sepa esto, por lo menos a mi alrededor, ¿sí? Quisiera que por lo menos, no sé, en la ciudad de Buenos Aires y en todos los lugares a donde yo tengo que transitar, es por un interés personal, ¿sí? Por mí, por mis hijos, ¿sí? Que haya la mayor cantidad de gente que esté tratando de dominar a su oponente, que esté en una conciencia de unión, pero más que nada de entender lo negativo que es el reaccionar, el hablar mal de los demás. Me pasa, es interesante porque lo veo todo el tiempo con... Argentina tiene mucho esto de este concepto de llevar agua para su molino, ¿no? Y lo veo mucho en entidades o grupos que entre comillas se supone que son espirituales, y sin embargo, si hablas de algún otro grupo o algo, sí, qué sé yo digo acá, fui a una clase del arte de vivir. ¿Por qué? Porque me hizo bien, sentí que era algo positivo y lo digo, ¿sí? Y hay, sin embargo, como una especie de... hay gente que todavía sigue pensando que otras espiritualidades o que otras escuelas de enseñanza son competencia, como si fuera... Bueno, en realidad son competencias si lo que vos tenés es un negocio y capturás alumnos para lucrar, no para cambiar la conciencia de un lugar. Si no, sí, deberían ser los espacios que colaboran, suman a esta conciencia de poder hacer que exista entre todos una conciencia absoluta de equilibrio, de paz, de sabiduría, de unión. Y es tan simple como enseñar. ¿Tenés conocimiento? Compartilo. No, pero tenés que hacerlo acá mejor, porque acá o tenés que pagar ¿cómo se dice? Tuition, esta membresía o esta cuota o lo demás. No, si realmente querés cambiar la conciencia de un lugar y tenés la herramienta, compartila, ¿sí? Si lo que enseñás es que compartir es algo positivo, ¿sí? Entonces, gran parte de lo que nosotros estamos haciendo, y muchas veces la gente se excusa en esto de sí, pero tener una infraestructura cuesta, entonces hace falta el dinero y el dinero es estrictamente necesario. Es cierto que el dinero sirve y es un medio para ampliar la comunicación y lo demás, pero si yo vengo y me acerco y te digo yo quiero estudiar pero no tengo el dinero con qué hacerlo, bueno, yo necesito dinero para, qué sé yo, alquilar un salón para que haya gente que tome clases. Pero hay otras personas que sí tienen el dinero y sí lo pueden dar, entonces aquel que lo puede dar, que lo dé. El que quiere crecer, quiere estudiar, nos pasa mucho que mucha gente que viene a tomar clases con nosotros nos dicen, bueno, yo hace mucho tiempo que tengo interés de estudiar Kabbalah, pero nunca tuve los medios. Y cuando le preguntas a qué se refieren con los medios, no te dicen, no es que no encontraron un lugar en donde estudiar, sino que el precio de las clases no era ¿sí? Y te hace cuestionar realmente la intención detrás. O sea, ¿querés realmente mejorar el lugar en donde estás? Si solo lo podés hacer a través de mantener una estructura que tiene un cierto costo, tenés que hacerte más creativo y ver la forma de no tener esa estructura y ese costo para que puedas hacer por lo menos lo que Ravashla, que los cabalistas modernos querían hacer, que era que la Kabbalah llegue a todo el mundo. En definitiva, esta semana tenemos una... estamos ya casi nos hacen seña para el corte. Bueno, pero tiramos el tema antes de pasar a la segunda parte del programa. Esta semana tenemos el comienzo de un nuevo libro dentro de
Durante el año leemos distintas secciones tanto del Zohar como de la Torá, y en esta semana estamos empezando el último libro de los libros de Moisés. Y si bien no queremos hacer de esto una clase de Biblia o de religión, hay una gran enseñanza espiritual detrás de este último libro que se llama Devarim o Deuteronomio, respecto a cómo salir. Es una herramienta importante para saber cómo salir de nuestras esclavitudes, de ese cigarrillo, de un trabajo, de una relación de pareja, de una situación de familia que me agobia, que no me sirve, ¿sí? O simplemente la carencia de esa familia, de ese trabajo, ¿sí? Cómo salir de esas esclavitudes. Una de las grandes respuestas está en la energía de esta semana, en el libro de Devarim, que tiene que ver con que ese trabajo espiritual que uno está haciendo se manifieste físicamente en tu vida. En la segunda parte del programa hablamos de eso. Vamos a estar volviendo en unos minutos. Llamó un oyente preguntando, Javier, puntualmente, ¿cuáles son en el calendario gregoriano esos 9 días para tener en cuenta cuándo comenzó y cuándo finaliza ese periodo puntualmente? Bueno, comenzó, el primer día fue la luna nueva del mes de Av, este jueves a la noche pasado, digamos el día viernes, y termina el día domingo 29, inclusive, todo el domingo. Y para aquellos que de repente quieran, hay una... A ver, creo que en algún momento explicamos que los seres humanos recibimos una vez por año, en lo que tradicionalmente se conoce como Rosh Hashanah o como el Año Nuevo Judío, sacándole todas las connotaciones religiosas y la exclusividad de que es el Año Nuevo Judío, entre comillas, el Zohar nos explica que en ese día, los primeros 2 días de la luna nueva de Libra, todos los seres humanos del mundo reciben la energía que necesitan para vivir todo un año, ¿sí? Y la reciben de la luz. Nuestro oponente recibe toda la energía que necesita para hacernos la vida complicada durante todo un año en el día 9 de Av, ¿sí? Y esta es la razón por la cual los sabios prescribieron que durante este día, el día 9 de Av, se llevaran a cabo ciertas restricciones. Ayuno, ¿sí? No comer y beber durante 25 horas. El ayuno empieza este próximo sábado a la noche a las 18:10 de la noche o de la tarde, y dura hasta las 19:08 del día siguiente. Y ahora vamos a explicar cuál es el propósito de esto, ¿sí? No comer y beber, no tener relaciones sexuales, ni siquiera bañarnos, ¿sí? No higienizarnos durante esas 25 horas. Es una suerte que este año toca en un domingo porque lo hace más fácil. Y hasta el mediodía del día domingo, no sentarse en sillas, sentarse en el piso si uno se va a sentar. ¿De qué se trata todo esto? Tradicionalmente nos han dicho que tiene que ver con una actitud de duelo, ¿sí? Como si fuera que, porque han pasado tantas tragedias en este día 9 de Av, hay que estar como si fuera que la persona está de duelo, hay que sufrir, ¿sí? La Kabbalah nos dice que no tiene nada que ver con eso, nada que ver, ¿sí? De hecho, la razón por la cual no comemos, no bebemos, no tenemos relaciones, no nos higienizamos y todo este tipo de restricciones al cuerpo tienen que ver específicamente con que nuestro oponente, ¿sí? Que el oponente solo actúa sobre la energía del cuerpo, ¿sí? El oponente solo actúa a través de los deseos del cuerpo. Cuando querés fumar ese otro cigarrillo, consumir esa otra droga, comer, quedarte más tiempo en la cama en lugar de levantarte a hacer lo que habías decidido hacer, el oponente solo funciona a través del cuerpo, usa al cuerpo como vector, como transitor de energía. Es su herramienta. Es su herramienta. Tu alma
quiere levantarse temprano a la mañana, tu alma no quiere comer eso que no le sirve, ¿sí? El oponente solo funciona sobre el cuerpo, y como en ese día, el día 9 de Av, es el día en que recibe la energía para todo el año, no queremos darle energía al cuerpo, ¿sí? Sí, el cuerpo te va a pedir, y de hecho es interesante porque una de las cosas que dicen los cabalistas es que el día anterior uno debe tratar de comer la mayor cantidad posible, porque no se trata de tener hambre y de sufrir al día siguiente, se trata de no darle energía, no darle luz al oponente. O sea, que me puedo duchar antes de sí, dejar un segundo puedo antes, comer antes, puedo todo tener relaciones sexuales antes, todo antes de las 18:10 del día sábado, ¿sí? Hay Que es gente cuando baja el se sol. lo está preguntando, entonces dice, ¿puedo hacer todo? Bueno, todo se vas a puede hacer en gran cantidad para no tener deseo Exacto. de comer y de tomar al día siguiente. Porque cuando inicia ese periodo, la energía que reciba mi cuerpo va directamente al a oponente. fortificar el sistema que durante el año me va a proponer oposición a mi camino espiritual, a mi crecimiento. Entonces, volviendo a lo que habíamos dicho anteriormente respecto a el libro de Devarim, de este nuevo libro de la Torá, que es el quinto libro, y aquellos que conocen un poquito de Árbol de la Vida saben que este quinto libro representa la Sefirá de Malhut, ¿sí? Y ese último nivel es el lugar en donde las cosas se manifiestan. Cuando ya en algún momento en otra clase, en otro programa de radio, explicamos que cuando aparece el libro de Éxodo, Shemot, y el texto del Antiguo Testamento empieza diciendo: estos son los hijos de Jacob que bajan o que bajaron a Egipto, el Zohar nos dice inmediatamente: no piensen que están hablando de los 12 hijos de Jacob, sino que este es un código para explicar cómo funciona el proceso de la reencarnación. Y dice: estos son los hijos de Israel que bajaron a Egipto. Se refiere a los hijos de Israel, son las almas de los seres humanos que bajan a Egipto, quiere decir que encarnan en un cuerpo. Y luego dice el texto: pero se levantó un nuevo rey que no conocía a Yosef, a José, ¿sí? Que había sido el proveedor, el salvador de Egipto, y los esclavizó, ¿sí? Esclavizó a este pueblo. Y el Zohar nos dice que esto quiere decir: estas son las almas que cuando encarnan en un cuerpo, ese cuerpo se convierte en rey sobre el alma de la persona, si es una mujer por los primeros 12 años, si es un hombre por los primeros 13 años de su vida, y no reconoce a Yosef, no reconoce a Yesod, ¿sí? No reconoce que el sustento proviene de Yesod, proviene de Zeir Anpin, que es las sefirot centrales del árbol de la vida. Es decir, la persona no reconoce que el sustento proviene de la luz. ¿Por qué? Porque ¿de dónde proviene? De los padres, ¿sí? Está gobernado por el cuerpo en ese periodo. Totalmente, absolutamente gobernado por el cuerpo, que se convierte como en una especie de amo. Y el alma es esclava del cuerpo durante esos primeros 13 años. Y lo único que el niño quiere es recibir. ¿De quién? De los demás. Quiere quitarle a los demás para tener, en lugar de generar su propio sustento. ¿Sí? Esto quiere decir que no reconoce a Yosef, que es Yesod, ¿sí? la fuente de sustento. Ahora, cada uno de nosotros... Queríamos contar cómo salimos. Claro. Cada uno de nosotros que estamos con algún problema de adicción, con un trabajo que no nos gusta, con soledad o con una relación de pareja que no nos sirve y de alguna forma nos tiene esclavizados, de vez en cuando tenemos una visión de cómo sería
llegar a una especie de tierra prometida, de cómo sería la panacea de la mejor relación de pareja. Sea que estoy con una pareja donde no hay una buena relación, o estoy solo. Tenemos una idea de cómo sería tener ese trabajo soñado, cómo sería tener un mejor cuerpo, ¿sí? Ir al gimnasio, sentirme bien, levantarme en la mañana sin dolores, hacer mi vida de una manera saludable. Tenemos visiones constantemente de cómo sería la solución de ese problema que tengo. Esa solución o ese estado viene a ser la tierra prometida, ¿sí? Es como decir, en el momento en el que este pueblo estuvo esclavo en Egipto, viajó durante el desierto durante una cierta cantidad de tiempo y llegó finalmente a una tierra prometida. Ahora, el texto del Antiguo Testamento, de la Torá, en esta semana, que empieza un libro que es el único de los 5 libros de la Torá que se considera que no fue escrito por Dios, ¿sí? Fue escrito por Moisés, ¿sí? Es una especie como de resumen de los 40 años que estuvieron en el desierto. Y lo interesante es que Moisés, muchos comentaristas de la Torá dicen, bueno, Moisés era una persona tan paciente que durante los últimos 40 años que tuvo que aguantar a esta gente quejándose y organizando rebeliones y teniendo todos los días un problema siendo líder de esta gente, se aguantó 40 años sin decir nada, porque era una persona paciente, pero en las últimas 5 semanas antes de morir, decidió finalmente recordarle a la gente todas las cosas negativas que hicieron durante su mandato, durante sus 40 años, ¿sí? Como de alguna forma tomar represalia o devolverle a la gente, o por lo menos recordarle lo malos que fueron. Poner un espejo a todos para que observen el camino que transitaron y dónde estaban. Y cómo lo hicieron y demás. Ahora, y después, algunos comentaristas también dicen, pero Moisés era alguien tan elevado, era tal profeta, que tampoco pudo realmente vengarse o castigarlos por esto que habían hecho. Y tenemos que entender que Moisés escribió esto en las últimas 5 semanas de su vida, ¿sí? Sabía que el día 7 de Adar iba a morir y empezó a escribir. El libro de Devarim transcurre entre el día 11 de Shvat y el día 7 de Adar. Entonces, ¿qué hace Moisés? Empieza a contar lo que ocurrió en los 40 años en el desierto y solo cuenta las cosas negativas que ocurrieron, ¿sí? Los problemas que tuvieron, pero no entra en detalle a decir, bueno, y ustedes dijeron esto, sí, dice, bueno, y el día que pasó tal y tal cosa, que ustedes se quejaron ante Dios porque no había comida o porque no había agua o y lo demás. Pero lo cuenta de una manera totalmente suavizada. Ahora, Moisés era el líder de este pueblo que había salido de Egipto, sí, de una esclavitud, había viajado por el desierto y estaba listo para llegar a su tierra prometida. Y evidentemente, según nos cuenta el Ari y el Zohar, Moisés sabía que era necesario contar de nuevo la historia de manera atenuada. Y acá hay una gran lección y ahora vamos a aprender cuál es. Cuando tenés esa visión de que tenés que cambiar algo en tu vida, que tenés que hacer algo para salir de esa mala relación de pareja, de ese trabajo o de esa soledad, lo que sea, tenés una visión y sabés qué es lo que tenés que hacer. Pero cuando te pones a ver qué es lo que tenés que hacer, es como salir a caminar a un desierto lleno de espinas y de alacranes y serpientes. Sí, es un desierto. Pero es importante entender que no se puede llegar a esa tierra prometida sin el esfuerzo de pasar por ese desierto. No tienen que ser 40 años. Podrían haber sido 2 años como inicialmente iban a ser, pero según la conciencia con la que vas caminando ese desierto, puede durar más. ¿Por qué puede durar más? Porque no estás aprendiendo las lecciones que ese desierto tienen para enseñarte, ¿sí?
hay que entender que el camino de ese desierto al principio parece absolutamente un desierto intransitable porque no venías haciendo nada en pos de un cambio. Con lo cual, las leyes de causa y efecto que utilizan al tiempo como medio, no hay causas que hayas hecho recientemente que pavimenten el camino por el desierto. Pero en el momento que decidiste salir a caminar por el desierto, sí, los primeros pasos van a ser en la arena y en un lugar tal vez sombrío y difícil y de dificultad, pero como estás caminando, creando nuevas causas hacia esa tierra prometida, el camino se empieza a pavimentar, no inmediatamente, ¿sí? Porque requiere del efecto de causas. Lo que vas a hacer hoy en pos de esa mejor relación de pareja, de ese mejor trabajo, no se ve inmediatamente el resultado, pero se generó una causa que va a traer un efecto positivo, que va a empezar a pavimentar tu camino por el desierto hasta que vayas cruising. Hasta puede que cuando no lo querés te lleven en andas, cuando uno no está realmente deseando facilitarse por sí mismo el camino y hacerlo fácil, digamos, hacer que vengan las cosas hechas, resueltas, que es un poco el juego que juega el oponente. Queremos que alguien lo haga por nosotros. Queremos lograr ese gran objetivo, pero a la hora de encararlo, caemos justamente en la facilidad que podría llegar a obtenerlo si en realidad tomo esos atajos. El camino más corto. Y por eso sigo estando años tras años sin lograr esa idea puntualmente. Sí, a veces los atajos son simplemente dando vuelta en círculos. ¿Por qué? Porque es necesario, si mi soledad o mi mala relación de pareja o el trabajo que no me gusta, lo que sea que tengo, es una luz que está oculta, solo se puede revelar a través de ir en contra del oponente. Y ir en contra del oponente es salir al desierto. Ahora, cuando uno llega a la tierra prometida, hay que poder entrar a esa tierra prometida. Y uno de los principales puntos en donde la gente se queda atorada y se queda ahí, en la puerta, pero no cruza la frontera, es en que sigue viendo al camino del desierto como algo negativo. ¿Sí? Sigue viendo que las cosas que tuvo que vivir en su vida hasta llegar a este punto fueron negativas, con lo cual, al no reconocer el bien en el camino, la persona puede estar parada al lado, puede estar adentro ya de su tierra prometida y no estar viendo, no poder sentir que es algo positivo. Lo que hizo Moisés al hacer al contar otra vez la historia del viaje que tuvieron por el desierto, pero contarlo en una manera atenuada, donde esas cosas negativas ya no eran algo tremendo, tiene que ver con mirar hacia atrás y empezar a reconocer, bueno, me pasó tal y tal cosa, ¿fue doloroso? Sí, tal vez fue doloroso, pero si no me hubiera pasado eso, nunca hubiera llegado al siguiente punto. Entonces, si yo no hubiera podido llegar al siguiente punto sin pasar por este primer evento doloroso, ese evento doloroso tengo que aprender, igual además ya lo transcurrí, ya pasó, tengo que empezar a verlo como algo bueno, porque fue un escalón para que yo pudiera llegar hasta donde estoy hoy. A valorarlo, tengo que aprender a valorar eso. A valorar y agradecer al maestro que me tocó en ese momento. En ese momento el maestro que me tocó, en el desierto el maestro es el dolor. La gente camina por el desierto cuando su único maestro es su único maestro factible o eficiente es el dolor. Eso es el camino por el desierto. Ahora, si yo y hay que entender que el dolor muchas veces hay otros seres humanos, otras personas que se convierten en canales de ese juicio o de ese dolor para que lo sintamos. Entonces, canales vienen a ser, son el que entrega, el cartero, por decirlo de alguna forma. La herramienta que es quien sea que esté a tu lado, que es el que vos decís que lo culpás porque te hizo daño. Sí, salís a gastar un montón de plata en la tarjeta de crédito y después te llega la cuenta, la culpa no la tiene el cartero, porque fuiste vos el que gastó la plata, no podés ir a pegarle al cartero. Ni el banco que te manda la factura, ni nada. Sí. Entonces, empezar a ver que ese evento que ocurrió en mi vida fue algo positivo. No fue algo negativo, porque si no hubiera sido por ese evento no hubieras podido llegar al siguiente escalón, que es el que me terminó
todo lo que ocurrió en mi vida, bueno, malo, todo lo que ocurrió tenía un solo propósito: traerme a este lugar en donde estoy hoy. Y hoy tengo que decidir si sigo caminando un desierto, si sigo siendo esclavo, ¿sí?, o si entro en la tierra prometida. Entrar en la tierra prometida puede ser y ocurrir en una fracción de segundo. Depende de una sola cosa, y es lo que Moisés le quería enseñar a este pueblo. Pueden mañana cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que están viendo, y van a seguir siendo esclavos si no se dan cuenta que todo el camino, las 42 paradas que hicimos en el desierto, cada una fue positiva porque era necesario para llegar a la siguiente. Y todo lo que ocurrió que tal vez pudiera considerarse negativo, hay que no solo apreciarlo, sino que estar agradecido de eso, estar agradecido incluso de las personas que fueron los canales, porque si no hubiera habido esa persona para producirme ese dolor, yo no hubiera podido llegar a este crecimiento. Ahora, si no lo ves así, seguís caminando en el desierto y seguís sin crecimiento. O llegaste a la tierra prometida, estás adentro y no lo podés disfrutar. No lo podés disfrutar. Cuando tomás conciencia, cuando realmente lográs este ejercicio en conciencia, descubrís hoy que tenés todo en tu vida. De golpe, en esa fracción de segundo que vos describís, Javier, estás percibiendo que alrededor tuyo, entre comillas, no pasó nada en particular. No aumentaron el sueldo, no te fuiste a vivir a una casa más grande, no te regalaron 5 autos, no ganaste el loto. Absolutamente estás en ese espacio que hoy es tu trabajo, tu vida, tus relaciones, y sentís absoluta plenitud. Sentís esa satisfacción de tenerlo todo, y estoy haciendo comillas. ¿Por qué sentís eso? Porque hay, tal vez en algún otro programa hablaremos de esto en más detalle, porque hay un gran secreto cabalístico que poca gente conoce. Las religiones nos dicen que por lo que hizo Adán, Dios lo echó del paraíso. Y el Zohar, la principal fuente de la Kabbalah, dice que después de lo que Adán hizo, Adán echó a Dios del paraíso. ¿Qué quiere decir? Adán sigue viviendo, el hombre vive en el paraíso, pero no lo puede ver y concebir como tal porque ocultó la luz que iluminaba todo lo positivo de este mundo. ¿Sí? Y el proceso de llegar a la tierra prometida es deshacerse de los conceptos de que todo es malo. Al revés, todo es luz. ¿Sí? Y este día 9 de Av, ¿sí?, que tenemos la suerte de que este año cayó en Shabbat, con lo cual se movió al día domingo, este 9 de Av, que pareciera ser el día de mayor ocultamiento de luz, es el día en donde podés revelar toda la luz de la salvación, ¿sí? De hecho, los cabalistas dicen que en la tarde del día 9 de Av es cuando nace la conciencia de Mesías, de la redención de todo caos. Así llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. A todos, gracias.